Hola, buenas noches. Es un gusto saludarles y aprovecho a compartirles un mensaje de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. San Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición? Y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús se encontró con un movimiento religioso en su época que tenía la costumbre de guardar las formas, de guardar el estilo de la religión, la liturgia, todo aquello que pareciera ser agradable. Hoy en día hay muchos pastores, líderes, que inclusive tienen su forma de alabar a Dios. La liturgia pareciera ser una liturgia del cielo. Es como si ellos hubiesen estado en el cielo y conocieran la forma en la que se adora a Dios en ese lugar. Muchos piensan que hay instrumentos que son santos, instrumentos que no lo son tanto. Hace algunos años, por allá por los años 50, la batería era un instrumento del diablo. El micrófono, inclusive, algunos no lo tenían como una herramienta para un predicador. Inclusive otros instrumentos que no tuvieran que ver precisamente con instrumentos de cuerdas. Las trompetas, por ejemplo, no eran consideradas instrumentos como para una liturgia. Si usted se da cuenta, hay iglesias que inclusive en este tiempo tienen un estilo de alabanza. Ellos no aplauden, ellos no usan instrumentos, solamente un piano, alguna guitarra si acaso, pero no vas a ver trompetas, mucho menos baterías en algunas iglesias, lo que se le conoce como las iglesias tradicionales. Ahora, es importante señalar que Jesús se encontró precisamente con un sistema religioso que ya tenía la costumbre de guardar el sábado, de guardar mandamientos de hombres, y se habían olvidado de lo más importante, la misericordia. Cuando Jesús se encuentra con este sistema, él quiere romper esas estructuras, él quiere romper esos paradigmas y demostrarle a los religiosos de la época que habían cosas más relevantes, más importantes, que no era más importante el templo, que no era más importante la liturgia, que no era más importante la lavatoria de manos, que no era más importante inclusive el guardar de manera religiosa el día de reposo, descuidando lo más importante de la ley, que es la misericordia y la gracia. Entonces Jesús quería confrontarlo siempre. Y en este pasaje, los fariseos se molestan porque los discípulos recogen espigas en día de reposo. Es decir, ellos decían, pues hay que aguantar hambre porque es día de reposo. No puedes comer espigas. Y entonces lo que quiere hacer Jesús en este acto es decirle a los fariseos y a los religiosos que es más importante la gracia, el amor, que los preceptos y mandamientos de hombres. Hay mucha gente que piensa que estar bien con el pastor, con el líder, con el apóstol, que dicho sea de paso, no son apóstoles porque apóstoles fueron 12.
estar bien con ellos, congregarse, dar un diezmo, dar una ofrenda, con eso ya tienen su pase directamente al cielo. Mucha gente así lo cree y lamentablemente tenemos personas que no conocen a Jesús dentro de los templos. ¿Cómo lo puedo decir? Por sus hechos, por sus actos, por su falta de misericordia, por su falta de compasión, por la manera en la que juzgan a los demás. Es ahí donde nos damos cuenta que no conocen a Jesús. Jesús les dice a los discípulos, más bien a los sacerdotes les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hay mucha gente que guarda las formas, la cultura de la iglesia. Hay iglesias que, por ejemplo, tienen el cuidado de ciertas cuestiones y por eso recuerdo a este predicador amigo de Argentina, Sergio Gebel, hermano de Dante Gebel, el hermano mayor, quien lo ganó para Jesucristo. Él publicó un meme, un dibujo, donde aparece prácticamente un pastor y un diácono. Y entonces le dice al pastor, pastor, fíjese que uno de los diáconos lo encontré en pecado, lo encontré con otra mujer que no es su esposa. Entonces le pregunta el pastor al diácono, ¿y llevaba corbata? Como si la corbata fuera lo más importante. Hay mucha gente que cuida que quienes suban al altar tengan una apariencia santa, que traigan una corbata, que la mujer use ropa decorosa. Sin embargo, no se cuida lo más esencial, lo más importante, que la gente esté llena del Espíritu Santo, que la gente esté llena del amor y la misericordia de Dios, que la gente demuestre verdaderamente que Dios está en su corazón. Y si nosotros hiciéramos un diagnóstico, hay muchos pastores, líderes prepotentes, faltos de humildad, faltos de carácter para confrontar el pecado, tan prepotentes. A mí me asombra que hay pastores que no pueden dar su teléfono personal. Yo no entiendo cómo un pastor, mi número está en las redes, la gente me puede llamar. Si estoy ocupado, pues simplemente le digo a la persona, estoy ocupado, no te puedo atender ahora. Pero hay pastores que no pueden dar su número personal. Es que hay que pasar filtros, hay que hablar con la secretaria, hay que acercarse a uno de los pastores. No tienen acceso a hablar con la gente. Yo no entiendo cómo se pueden llamar pastores. Predican los domingos en la iglesia, levantan el diezmo, la ofrenda, y no conocen ni siquiera a las familias de la iglesia. Conozco mucha gente así, que no tienen ni idea quién es la familia, dónde vive. Y eso, para mi gusto, no es pastorado. Podrá ser un predicador, un motivador, tal vez un gerente, pero no un pastor. Un pastor se distingue por su amor a las ovejas. El pastor se da cuenta si alguien faltó a la iglesia y va a visitarlo. Hay una alabanza muy bonita que a mí me gusta de Alex Zurdo, que se llama El Pastor, una alabanza preciosa, donde aparece un pastor que va a visitar a las ovejas y que tiene dificultades, tiene problemas familiares también. Este pasaje a mí me agrada mucho porque Jesucristo les dice en el versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Hoy en día se condena a muchos hermanos, muchas hermanas. Yo supe un testimonio de a un pastor que le quitaron la iglesia porque en un momento de desánimo, el pastor era albañil y pastor, y en un momento de desánimo se tomó una cerveza, una caguama, para ser más explícito, y lo excomulgaron de la iglesia, le quitaron el derecho a ser pastor y le dijeron, usted jamás puede ser pastor porque usted es un alcohólico. Hoy en día, quiero que lo sepan, hay muchos pastores alcohólicos pastoreando, pastores que se toman sus buenos vinos, sus tequilas, sus ron, su coñac, pero lo hacen en secreto. De verdad, hay muchos pastores que se toman un buen vino, cantantes cristianos, no voy a decir nombres, pero hay cantantes que disfrutan de un buen vino, de un buen tequila, músicos cristianos, y eso es dentro del entorno de lo que nos enteramos. Hay cosas de las que tú y yo no nos enteramos. Pero ¿qué te quiero decir? Nosotros no estamos condenando ni señalando. La Biblia dice
que estas personas, estos fariseos, condenaban a los inocentes. O sea, por cortar espigas en día de reposo y por calmarse el hambre, para ellos era un gran pecado. Pero olvidaban los grandes pecados, la falta de misericordia, la falta de compasión y bueno, una serie de cosas que sucedían en el ámbito religioso en la época de Jesús. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hay pastores adúlteros, pastores corruptos, líderes terribles. Pero condenan porque la hermana tal vez dijo una mala palabra en un momento de enojo, o porque algún hermano se tomó una cerveza en un momento de desánimo, y no estoy haciendo una apología del pecado, que usted tome cerveza y que usted diga malas palabras, pero cuelan el mosquito y tragan el camello, como bien lo dijo Jesús. Y hay pastores adúlteros, pastores fornicarios, hay muchos, y están pastoreando y viven dobles vidas. Esto sucede en nuestras iglesias. Y por eso Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, Él les muestra con claridad que hay cosas más importantes que le agradan a Él. Él no quiere religiosidad. Él no quiere, y te voy a decir algo muy lamentable, hay iglesias, hay pastores que controlan todo lo que sucede en el templo. Pastores caciques. Controlan absolutamente todo. Inclusive hay hermanas que no se pueden enamorar de alguien de otra congregación porque le dicen, hermana, yo no le permito que usted inicie una relación con un muchacho de otra congregación. Imagínese ese tipo de enseñoreamiento. Por eso dice la Biblia, no se enseñoreen de la grey. Hay pastores que se enseñorean de la grey. Hay pastores que critican a sus ovejas porque la iglesia, es decir, porque algún hermano, y en lo personal yo lo viví mucho en los eventos, en las convocatorias que hacíamos, habían hermanos que venían y daban una ofrenda especial para apoyar el proyecto, y los pastores se enojaban porque decían, esa ofrenda es para el templo, esa ofrenda es para acá, ¿por qué usted ofrenda en otro ministerio? Aunque nuestro enfoque fuera ganar almas y llevar el mensaje, como si fueran los dueños de las carteras de los hermanos. No vayan a esa actividad porque eso no es de Dios. Nosotros como congregación hacemos nuestras propias actividades, nuestros propios congresos, nuestra propia música. ¡Qué terrible! Hay iglesias que ya tienen su propia música. Es que aquí no tocamos otra música que no sea la de la congregación, la del apóstol. ¡Qué lamentable! O sea, estamos generando cristianos de burbuja, cristianos que no tienen contacto con el cuerpo de Cristo, débiles en la fe. Eso es muy lamentable. Hay gente que no quiere discutir de Biblia. No, es que la Biblia no es para discutir. Y entonces, ¿por qué Jesús tenía debates con los fariseos, con los maestros de la ley? ¿Acaso no Jesús les preguntaba públicamente? A ver, ustedes dicen que David, que el Mesías es hijo de David. Pero ¿cómo es que David lo llama Señor? Y los confrontaba públicamente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Yo veo a Jesús en una contienda total. Pero en las iglesias, no, es que la Biblia no es para contender. Entonces, ¿para qué es? Contender por la fe, dice el libro de Judas. Y por eso se predican una sarta de mentiras. Hay falsos profetas con playeras apretadas, con el brazo aquí pegado. Yo no sé qué ganan con eso. O sea, salen con la ropa pegada, mostrando el músculo. Se sienten los ungidos, los grandes profetas. Y ellos piensan que lo que están haciendo es correcto, dando falsas profecías, predicando mentira. Y hay un sistema religioso que los empodera. Por eso dice la Biblia, amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Quieren un predicador? Con el brazo fuerte. ¿Quieren un predicador? Que les dé palabras de aliento, que los motive. Eres un vencedor. El Espíritu Santo te va a empoderar en este año. ¿Quieren ese tipo de predicadores? No quieren un predicador como David Wilkerson, que les diga, ¿cuál fue tu último pensamiento hace un par de horas? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás listo para el encuentro con Jesús? Predicadores como David Wilkerson que confrontaban a la iglesia, al pecado.
Esos predicadores hoy en día, lamentablemente, no se les está dando oído. Hoy quieren predicadores motivadores, que les hablen de prosperidad, que les hablen de triunfo, que les hablen de éxito. Y otros que quieren predicadores religiosos que no tienen nada que ver con Jesucristo. Jesucristo no fue religioso. Él fue un hombre que manifestó la gracia, el amor, con acciones, con hechos. Él demostró el liderazgo en el servicio, sirviendo a los demás, dando su vida por los demás, predicando la verdad, confrontando la mentira. Yo te quiero desafiar a que te cuestiones. Pregúntate, ¿por qué asistes al templo? Hay gente que me dice, es que tú no te congregas. Claro que me congrego, claro que predico, claro que invito a que seamos una sola iglesia. En lo que yo no estoy de acuerdo es que se defienda más el templo y la denominación que el cuerpo de Cristo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que se empodere más a un hombre y no a la palabra de Dios. Es que lo dijo el apóstol. No, pero la palabra de Dios dice otra cosa. En lo que yo no estoy de acuerdo es que haya hipocresía en la iglesia, haya mentira y se promueva un falso evangelio. En eso no estoy de acuerdo. Y por eso predico estos mensajes, porque quiero que te preguntes, ¿eres un calientabancas? ¿Vas el domingo a la iglesia? ¿No estás de acuerdo con lo que se predica? ¿No estás de acuerdo con lo que se enseña en la congregación? Sin embargo, estás ahí. Hay gente que dice, ay, es que yo no estoy de acuerdo con mi pastor. Mi pastor cayó en pecado, sí, es un pecador. Sí, mi pastor es prepotente, sí. Sí, mi pastor no es apóstol, le dicen papá, pero yo soy fiel a Dios, ¿eh? Yo soy fiel a Dios, yo no juzgo al hombre. La Biblia dice, salid de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus malas obras. En una ocasión me dijo un pastor, ¿por qué no te congregas en mi iglesia? Yo voy a hacer tu cobertura. Y yo le dije, pastor, usted jamás podría hacer mi cobertura, porque usted no me puede ofrecer lo que yo necesito. ¿Y qué necesitas tú, Marco Tulio? Necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito consejería bíblica verdadera, necesito un impulso, un ánimo siempre, necesito el soporte espiritual. Es decir, yo soy como David, no me queda la armadura. Me la probé, caminé con ella un tiempo, llegué a una congregación, llegué a creer en una denominación, pero sabes, me fue incómoda y entendí que lo más importante es la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo le dije al pastor, si yo me congrego en tu iglesia, vas a tener un problema. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser el primero que te va a decir lo que estás predicando es mentira. Lo que estás enseñando no es verdad. Y entonces voy a generar un conflicto y posiblemente la iglesia te diga lo mismo y entonces vamos a tener problemas. Recientemente un pastor me dijo que se le dividió la iglesia solo por un mensaje que prediqué en su iglesia y al poco tiempo la gente dijo, pastor, es que no estamos de acuerdo. El pastor, en lugar de preguntarse si las cosas que están pasando en su iglesia son correctas, lo que dijo, no le hagan caso a Marco Tulio y los que se quieran separar de la iglesia están en pecado. Yo no hice una apología para que la gente se fuera de la iglesia. Lo que dije es, no empoderemos a hombres llamándolos apóstoles cuando no lo son. Verdaderamente entendamos que el Señor nos va a reclamar si estamos viviendo conforme a la palabra o nos estamos autoengañando en un falso sistema religioso. Entonces, si yo me congrego en una iglesia donde se enseña mentira, probablemente voy a levantar la mano y voy a decir esto no está bien. Y hay muchas mentiras, yo te voy a enumerar algunas para que vayas analizando. Y por favor, estudia la Biblia. Si eres cristiano, tienes que estudiar la Biblia. No me digas que amas a Dios cuando no abres tu Biblia. No me digas que amas a Dios cuando no te cuestionas cosas de la palabra. No me digas que amas a Dios cuando le inviertes más tiempo a Netflix que al estudio de la Biblia. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y quiero decirte lo siguiente. ¿Qué tal si te cuestionas un tema muy importante? Que fue conflicto en los años 1916. Cuando fue el avivamiento de la calle Azusa. Se dividieron un movimiento. Porque en aquel tiempo se dividieron por cuestiones raciales. Blancos y negros no podían estar juntos. Pero, por ejemplo, pregúntate, ¿quién instituye los ministerios? ¿Quién dice
quién es pastor y quién no lo es. A mí me han dicho, tú no eres pastor, tú no eres nada. Me dijo un pastor con mucha prepotencia. Ese mismo día fuimos a una reunión privada y un niño que yo ni conocía, yo llegué a la reunión, se paró y profetizando dijo, el Señor dice que tú eres pastor de jóvenes y que tú vas a predicar en las naciones y que yo estoy contigo, dice el Señor. Un niño que ni me conocía, yo ni sabía por qué había llegado a esa reunión, me invitaron. Entonces yo entendí, claro que soy pastor, soy un pastor evangelista, pero no tengo nombramiento de hombres. De hecho, en la denominación a la que yo pertenecí, yo estudié el diaconado, pero no me entregaron mi certificado. Y por eso no me pude instituir o bien validar como un pastor. Pero, como decía Patch Adams, yo soy un pastor en el alma, un pastor en el corazón. Hay mucha gente que me llama pastor, que me llama líder, evangelista. No importa, al final soy tu hermano en Cristo Jesús. Pero quiero decirte lo siguiente, ¿quién instituye los ministerios? Hoy en día se venden las credenciales para ser apóstol. Bueno, eso sucedió por allá, por el año 2000, por parte de Peter Wagner. Hoy hay que darle una buena ofrenda al apóstol, al falso apóstol, por cierto, entre comillas, porque no es apóstol. Le tienen que dar una excelente ofrenda de honra para promoverse y en algún momento lo nombren apóstol. Hay una apostolitis aguda, terrible y ridícula en la iglesia moderna. Y también para ser pastor, pues hay que cumplir una serie de requisitos. Pero tenemos pastores que ni siquiera pueden pastorear su familia. La Biblia dice que el que quiera estar en la obra de Dios tenga a su familia en sujeción. O sea, ese requisito no lo cumplen. ¿Cómo vas a ser pastor si no sabes pastorear a tu propia familia? Por Dios. Eso es terrible. Otra pregunta. Si nos vamos a ir en un rapto, y ese rapto va a suceder en cualquier momento, y con esto voy aterrizando, ¿por qué hay tanto énfasis en lo material? Yo te invitaría a que le digas a los pastores, a los que predican el rapto, oiga pastor, ¿cuánto tiene de dinero en su cuenta? Le puedo preguntar eso, porque los pastores tendrían que ser transparentes. Si en la política los gobernantes dan su declaración 3 de 3, hasta 6 de 6 mencionaron, ¿por qué un pastor no da su declaración? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no son transparentes? Como lo hacía Zaqueo. ¿Por qué no hay transparencia? Un pastor tendría que informar, yo tengo este dinero en la cuenta. No lo informan. Ok, bueno, digamos que tiene $1,000,000. Oiga, pastor, si ya nos vamos a ir en el rapto en cualquier momento, ¿por qué no ese $1,000,000 lo usamos para predicar el evangelio? Porque la Biblia dice, y cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Por qué no utilizamos todo el dinero para predicar? Porque el templo no predica, el que predica es el pastor. Entonces habría que invertir dinero en salir a evangelizar, a predicar, como lo hicieron muchos predicadores. Otra pregunta, tercera pregunta que yo te hago. Esta pregunta es muy importante. Pastor, si en la iglesia no hay denominaciones, ya casi me parezco a Eugenio Derbez, ¿no? Pastor, si en el cielo no hay denominaciones, ¿por qué defendemos tanto la denominación? ¿Por qué no podemos unirnos como un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola familia? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses? Es que las doctrinas. Es que el gobierno de la iglesia. Pero Jesucristo dijo que fuéramos una sola iglesia. ¿O acaso no lo dijo? Cuarta pregunta. Pastor, ¿verdaderamente habrá un rapto? ¿La iglesia no va a enfrentar al anticristo? Si nosotros como cristianos nos vamos en el rapto, ¿quiénes van a predicar aquí en la tierra? Porque el Apocalipsis dice que estarán predicando y que muchos van a morir por la causa del evangelio. Es que van a ser los cristianos sancochados los que se quedaron. Esos son los que van a predicar. Oiga, pero si no predican ni ahorita, ¿cómo van a predicar cuando ya la iglesia se vaya? Y ahí es donde yo les hago una pregunta a estos predicadores que creen en el rapto. A ver, ¿la Biblia habla de una o de dos bodas del Cordero?
No, pues una, ok. Si las bodas del Cordero se van a llevar mientras la iglesia está en los cielos, cuando Jesucristo regrese, los que se salvaron, porque pues hay otros que se salvan, ¿no? Acá. Judíos y gentiles que se salvaron, ¿van a entrar a la boda? Pues sí, entonces van a haber dos bodas, una boda en los cielos y una boda en la tierra. Ah, no, es que solamente hay una boda, entonces la boda no puede ser en el cielo. Esa boda tiene que ser en la tierra y es cuando Jesucristo regrese. Porque es requisito para entrar al reino de los cielos, entrar vestido de boda. Y si van a ser salvos los que se quedaron, pues tienen que entrar vestidos de boda. ¿En qué momento van a estar en la boda ellos? Entonces hay dos bodas, una en los cielos y otra en la tierra. No saben ni siquiera explicar eso. La realidad es que no hay rapto. Lo que hay es un arrebatamiento que sucede cuando Jesucristo regrese. Pero eso será otro tema que te compartiré en otro video. Y quiero invitarte a que cuestiones, pregúntale a tu pastor. Oiga, pastor, ¿por qué esto en la Biblia? Oiga, pastor, ¿qué se hace con los diezmos? ¿Para qué son los diezmos? Ah, es que es para la obra de Dios, sí, pero no veo que se haga barbecho. No veo que se haga misericordia, que se ayude a los pobres. Sí veo que usted está viajando a Francia, que está viajando a Dubái, que está viajando a muchos lugares. Y no veo que se haga misericordia. Ahora, en el caso de los pastores más humildes, hay pastores que viven con una crisis económica muy fuerte y hay gente en la iglesia que son miserables para dar la ofrenda también. Porque esa es otra parte de la iglesia. Gente que da una ofrenda miserable, dan lo que les sobra. No son como la viuda que daba todo lo que tenía. Y ese tipo de cristianos miserables también abundan en los templos. Cristianos que no quieren pagar o colaborar para un concierto y dicen, no, pues es que 200 pesos, no, pues es que están vendiendo el evangelio. No, mi hermano, no estamos vendiendo el evangelio. Hay que cubrir gastos, pagar un sonido que no cuesta 10 pesos, hay que rentar un estadio, bueno, una serie de cosas. No estamos vendiendo el evangelio, las Biblias se venden. Las Biblias se venden, pero el evangelio no se vende. Hay gente que critica nuestro sistema, pero el 80% de nuestros eventos son gratis. Por cierto, traemos un evento gratuito próximamente. Ya les voy a contar en otra transmisión. Pero hay gente que cuestiona eso. Son miserables para comprar un boleto, pero traen camionetas de lujo de más de 800,000 pesos. Ah, pero eso es que es fruto de mi trabajo. Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Por qué te engañas? ¿Qué tú piensas que Dios no se da cuenta? Que gastas en cualquier cosa, pero no inviertes en la obra. Se hizo un estudio, y con esto voy aterrizando, en Estados Unidos, la Iglesia Bautista de los Estados Unidos hizo un estudio y descubrieron que los jóvenes invertían más dinero en gomas de mascar que en evangelismo. Y si nos preguntáramos, la iglesia invierte más en templos, en infraestructura, que en misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Iglesia, despertemos. Recién convertidos, quienes ya tienen 15 años, 20 años en el evangelio, quienes nacieron en cuna cristiana, pastores, líderes, evangelistas, apóstoles y todos los que presumen ser grandes siervos de Dios. La situación de Chiapas no la va a cambiar un gobernante. La situación de Chiapas la tiene que cambiar la iglesia. Pero hay muchos pastores hipócritas que no son capaces de orar por la unidad y de buscar una unidad verdadera en el cuerpo de Cristo. Se unen solo por política y no por un avivamiento verdadero. Ahí los ves en las reuniones de gobernantes, en las reuniones de políticos, en las reuniones que tienen que ver con política. Ahí sí son uno. Pero no se unen en reuniones de oración y que tengan que ver con un cambio y una transformación espiritual para la iglesia. Ya tienen su recompensa, pastores y líderes. La iglesia tiene que volver a lo esencial, a la verdad, al propósito de ser una iglesia que busca un Pentecostés y que busca agradar a Dios y no al hombre, que le da importancia a la ley y no a los mandamientos de hombres, a los preceptos, a las liturgias y a todo lo que forma parte de ese ecosistema del falso sistema religioso. Reflexionemos, pastores y líderes, laicos, congregantes, medios de comunicación. La iglesia tiene que despertar y ha llegado ese tiempo.
Nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.